Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Patrick Babb, periodista desde hace 4 décadas, que ha informado desde los Balcanes, Afganistán, Ucrania y Rusia. También es autor superventas de un libro titulado A ambos lados del frente, que parece un libro difícil y también peligroso de escribir en estos tiempos, en los que el entendimiento mutuo suele ser denunciado como, poco menos que traición. Así que muchísimas gracias por venir al programa. Muchas gracias, Glenn, por invitarme. Así que vemos indicios de que Estados Unidos está buscando traspasar la responsabilidad de la guerra por poderes en Ucrania antes de que todo se desmorone, entregándosela a los europeos. Y hasta ahora, los europeos han respondido de manera algo favorable con lo que llaman la coalición de los dispuestos, un término desafortunado tras la invasión de Irak en 2003. Pero, por supuesto, siguen esperando que, en lugar de tener una guerra europea, se spesat en erbitthmutan. Pero es profundamente problemático porque no hay diplomacia, ni disposición a aceptar concesiones, ni negociaciones. Incluso restaurar la neutralidad de Ucrania parece estar fuera de toda consideración. Y al mismo tiempo, estamos perdiendo la guerra. Así que lo único, muchas gracias. Se pueden apreciar ambas perspectivas. Creo que ambos están librando una guerra existencial. Los ucranianos, sin duda, corren el riesgo de perder su nación. Los rusos también ven la incursión de la OTAN en Ucrania como una amenaza existencial. Sin embargo, ¿cómo podemos entender a los europeos en este contexto? ¿Qué están haciendo realmente? Porque mucho de esto parece, al menos imprudente. Sí, eso creo. Los europeos y el Reino Unido están siguiendo esta estrategia. Nosotros entregamos las armas y vosotros, los ucranianos, ponéis los cuerpos. Y esto es cínico. Mi hipótesis es que las élites occidentales, especialmente las élites de Europa Occidental, se están encaminando hacia la guerra. Quieren llevar a sus propios países a una guerra a gran escala con Rusia. Han conducido a sus países a un callejón sin salida y ahora no son capaces de dar marcha atrás. Así que me gustaría fundamentar esto en términos de razones económicas, políticas, culturales, psicológicas y militares, y todas estas razones y tendencias convergen en una sola dirección, la dirección hacia la guerra. Es una conclusión sencilla, pero resulta de una evaluación compleja. Así que quiero dejar claro, desde mi punto de vista, las élites no se definen por su calidad intelectual o superioridad, sino únicamente por el acceso al poder. Una calle de sentido único significa que no hay vuelta atrás con estas élites. Deben ser reemplazadas por el pueblo. Tengo que profundizar un poco más en la historia económica, especialmente de Alemania. En primer lugar, me gustaría analizar el sistema bancario en la sombra y la industria financiera. En 2002, durante el gobierno del canciller Schröder, el gobierno decidió aprobar una ley para la exención fiscal de las plusvalías para los bancos. Y eso significaba que los prestamistas alemanes podían vender sus participaciones empresariales sin pagar impuestos. Y así lo hicieron. Vendieron e invirtieron en valores estructurados, es decir, apuestas en la bolsa. Y esto tuvo 2 consecuencias. En primer lugar, las acciones fueron compradas principalmente por bancos estadounidenses e inversores financieros. Las empresas alemanas cayeron en manos de la industria financiera estadounidense y de inversores estadounidenses. En segundo lugar, la economía alemana se volvió vulnerable a la gran crisis financiera. La crisis bancaria de 2008 también tuvo 2 consecuencias. Primero, el Estado rescató a los prestamistas con dinero de los contribuyentes y nuevas deudas. Las deudas bancarias se transformaron en deudas nacionales, y estas deudas nacionales se refinanciaron mediante la emisión de bonos del Estado. El segundo punto es que el Estado impuso regulaciones más estrictas al sistema bancario, y los bonos del Estado pasaron al sistema bancario en la sombra,
que no está regulado. El resultado fue que la refinanciación del Estado alemán, y de hecho de todos los estados europeos, pero especialmente del Estado alemán, cayó en manos de inversores financieros en un mercado no regulado. Y estos inversores están obteniendo sus beneficios al acceder a la economía ucraniana y a los minerales de Ucrania, así como a través del complejo militar industrial. Están ganando dinero tanto en tiempos de paz como de guerra. Estos inversores financieros pueden chantajear a cualquier estado que intente apartarse del camino de la guerra. Los estados pueden ser chantajeados. Desde este punto de vista, es muy lógico que el canciller Merz esté invirtiendo en la guerra y no detenga la marcha hacia la guerra. Mi segundo punto es la tendencia en el capitalismo a la caída de la tasa de ganancia. En todos los países occidentales se puede demostrar estadísticamente que, en promedio, la tasa de ganancia ha estado cayendo durante los últimos 40 años. La tasa de ganancia ha estado cayendo. Es posible que los estados y las empresas contrarresten esto, por ejemplo, recortando los salarios de los empleados, racionalizando la producción, obteniendo acceso a minerales y recursos más baratos o abriendo nuevos mercados. Si todas estas posibilidades son bloqueadas por un adversario como Rusia, solo queda un camino, una nueva guerra, para estabilizar la tasa de ganancia. En una nueva guerra, de nuevo. Was ist exakt to Google Live? And this is exactly what happened in Ukraine. The West provoked the war by forcing the Ukraine. Occidente provocó una guerra al forzar la economía ucraniana a integrarse en el círculo capitalista occidental mediante la expansión de la OTAN, organizando un golpe de Estado en el Maidán en 2014, con una masacre perpetrada por extremistas de derechas y mercenarios occidentales, rearmando al gobierno surgido del golpe e iniciando una guerra civil, y, tras la separación de Lugansk y Donetsk en abril de 2014, una guerra con los separatistas, que fue apoyada por la invasión rusa en febrero de 2022. Así, la crisis del capitalismo financiero y su tendencia a la caída de la tasa de ganancia obliga a los gobiernos a empujar a sus países más profundamente hacia una nueva guerra. Y el siguiente punto es la digitalización y el capitalismo digital. En la guerra, los estados se convierten en los capitalistas de riesgo originales para las empresas digitales. Se puede ver que con Starlink de Elon Musk, sus satélites están monitorizando toda la línea del frente de 1.400 kilómetros. Elon Musk está ganando miles de millones de dólares, completamente pagados por el ejército. Con este capital de riesgo proveniente del Estado, Elon Musk se coloca en una posición económica privilegiada. Estas empresas no tienen ningún interés en detener la guerra. Según la marxista alemana Rosa Luxemburg, podemos decir, los proletarios caen, los precios de la bolsa suben, y para la transformación del capitalismo neoliberal al capitalismo digital, la guerra es necesaria. El fortalecimiento de las empresas digitales es exactamente lo que la administración Trump quiere para situar la economía estadounidense en una posición de liderazgo en la competencia con China. Los microchips y la inteligencia artificial son los campos importantes para hacer que Estados Unidos vuelva a ser fuerte, tanto militar como económicamente. Así que el cuarto punto es el efecto contrario de las sanciones y la pérdida de competitividad de la economía europea. Está muy claro que la locomotora de la economía europea, la economía alemana, ya no está en marcha. Sin el gas y el petróleo rusos, las empresas en Alemania ya no son competitivas. Podemos ver que la economía está estancada y en retroceso. Según el periodista de investigación Seymour Hersh, Estados Unidos voló el gasoducto Nord Stream, y esta trampa energética se ha cerrado de golpe. Los europeos sobrepasaron sus presupuestos para ganar la guerra, y ahora sus propios países están en declive económico y se han quedado con una montaña de deuda.
Y así, el último punto es que el canciller Merz propuso conceder un préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania como ayuda militar y utilizar los activos rusos congelados como garantía. Esto tendrá dos consecuencias. En primer lugar, los inversores internacionales huirán del euro y abandonarán la eurozona porque temen no recuperar su dinero en el futuro. Esto significa que el euro sufrirá un daño duradero como moneda de reserva. Rusia demandará por daños perjuicios y probablemente reivindicó. No existe una base tan wrestling. Remax more fiscal los activos europeos en planes. Furthermore, confiscate European assets in Russia. You have to know, Ukrainian sovereign debt is managed by a consortium of... Tienes que saber que la deuda soberana ucraniana está gestionada por un consorcio formado por BlackRock y JP Morgan, y por lo tanto esa ayuda financiera para Ucrania tiene el efecto de ser una ayuda financiera garantizada por el Estado para el antiguo empleador de Merz. Él fue el representante alemán de BlackRock. ¿Y BlackRock? Porque, bueno, si Rusia gana la guerra, el contribuyente europeo, especialmente el alemán, tendrá que pagar esa ayuda financiera. Y por eso Merz está haciendo política en contra de su propio pueblo y en beneficio de la industria financiera de Estados Unidos. Todo esto es exactamente la razón por la que Bruselas bloquea. El gobierno belga está bloqueando eso. The Belgian government is blocking that. Existe esa tendencia, como dices, a redoblar la apuesta. Y tiene sentido, dado que el resultado de la guerra promete o todo o nada. Es decir, si conseguimos derrotar a los rusos, podremos hacernos con los minerales ucranianos, porque la mayoría están concentrados en las regiones de habla rusa, especialmente en el Donbass, el litio, todo, gas, petróleo. Y si ganamos, podemos tener a Ucrania como una línea de frente permanente, es decir, un ejército ucraniano poderoso y endurecido que contenga a Rusia de forma permanente. Estados Unidos permanecerá en Europa. Pero si perdemos la guerra, parece ser exactamente lo contrario. No solo perderíamos los minerales y la energía rusos, sino también los ucranianos. A los estadounidenses les gustaría cambiar de enfoque. La OTAN parece haber perdido toda credibilidad. Y sí, nuestros políticos tendrían que rendir cuentas por las narrativas falsas y los medios que repetido este tipo de cosas. Pero me parece que incluso hablar de confiscar todos los activos rusos, solo sugerir esto, y el canciller BlackRock Merz, él hace estas recomendaciones bastante a menudo, debe de ser muy perjudicial para Europa. ¿Quién querría guardar su riqueza aquí? Sí. Podríamos tomar medidas contra los chinos mañana. ¿Y qué pasa incluso con la India si vamos a imponer sanciones secundarias? Parece que se está causando mucho daño a uno mismo y todo se apuesta a la victoria. Así que, si no hay marcha atrás en esto, ves venir una guerra entre los europeos o incluso con Rusia. Pero si hay una guerra entre Europa y Rusia, ¿no arrastraría esto también a Estados Unidos en algún momento? Porque, independientemente de lo que diga Trump, esto sigue siendo en gran medida una guerra estadounidense. Siguen estando muy implicados, ¿no? Sí, los estadounidenses han estado profundamente involucrados. Provocaron esta guerra con la expansión de la OTAN hacia el este y al intentar poner la economía ucraniana bajo el control de empresas estadounidenses. Lo intentaron, pero ahora ven que no hay suficiente retorno de la inversión y quieren abandonar el asunto. Quieren girar hacia China, que se considera el principal competidor. Y los europeos, como sus vasallos, han sido arrastrados tan profundamente a esta guerra que no pueden encontrar una salida. Y este es el problema que veo ahora mismo. Hay razones políticas profundamente arraigadas en la historia de las élites europeas. Y quiero volver de nuevo al año 2003, cuando Alemania, la Federación Rusa y Francia se negaron a unirse al ataque ilegal contra Irak. Esto fue una señal de advertencia para Washington, y desde entonces han intentado imponer su control sobre las élites europeas,
Puedes hacerlo mediante becas, invitaciones, oportunidades de estudio, programas de doctorado, participación en organizaciones transatlánticas y así sucesivamente. Washington cooptó a muchos representantes de las élites europeas a través de organizaciones transatlánticas. Y bueno, en el año 2022 se filtró un documento secreto de la Rand Corporation. Y allí se puede leer que Washington, este era un documento para la CIA y la Casa Blanca. Washington, it was a paper for the CIA and the White House. And there is written. Se dice que Estados Unidos quería utilizar al Partido Verde como correa de transmisión para reforzar los intereses del hegemón en Europa, especialmente en Alemania, y llevar a Alemania a una guerra con Ucrania, con el fin de crear un motivo para romper la asociación energética con Rusia. Esto fue apoyado por muchos miembros de la élite política alemana. Hay que tener en cuenta que el canciller Merz es miembro de una organización llamada Atlantic Brücke, y el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, también es miembro de Atlantic Brücke. Hicieron sus carreras con el apoyo de empresas estadounidenses y organizaciones transatlánticas estadounidenses. Y esto llevó a una situación de autoesclavitud política bajo los intereses del hegemón. Estas personas viven en una burbuja, hablan entre ellos, se reúnen en los mismos lugares, en las mismas organizaciones, en las mismas conferencias. Han perdido el contacto con la realidad. Es como una sala de espejos. Todos confirman las opiniones, la ideología y las ideas de los demás. Podemos ver una situación de riesgo moral. Dije que la ideología es, nosotros entregamos las armas y los ucranianos ponen los cuerpos. Y eso no es ético. Históricamente debemos tener en cuenta que los moralistas siempre fueron los ganadores porque ofrecían soluciones sencillas. Y las élites occidentales, desde el golpe de Maidán, han estado profundamente implicadas en la crisis de Ucrania. Organizaron el golpe. Estuvieron involucradas en la masacre de Maidán. Según las investigaciones del profesor Ivan Kachanovsky de la Universidad de Ottawa, diplomáticos europeos negociaron, como en un bazar, con fascistas ucranianos sobre cuántas personas debían ser asesinadas para presionar al presidente Yanukovych, elegido democráticamente y legítimo, a abandonar el cargo. Ambas partes acordaron la cifra de 100 personas muertas, y así fue exactamente como ocurrió la masacre de Maidán. Según testigos presenciales, grupos de francotiradores de Georgia, Polonia y Lituania participaron en la masacre. Actuaron como fuerzas especiales bien entrenadas. Y esto plantea la pregunta, ¿cuánta sangre tienen en sus manos los políticos y diplomáticos occidentales? Poner fin a la guerra plantearía la cuestión de la responsabilidad penal y sacaría a la luz que los políticos europeos y occidentales son en parte responsables de la guerra en Ucrania por organizar un golpe sangriento y dividir el país. Continuar la guerra ayuda a encubrir esta cuestión. Ese es un punto importante para mí. Y bueno, hoy que se tenemos que enfrentarnos a una desinformación masiva organizada por el complejo de censura y propaganda. Organized by the censorship and propaganda complex, political parties, secret services, digital companies, partidos políticos, servicios secretos, empresas digitales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, universidades, escuelas, iglesias, sindicatos y asociaciones, todos están alineados. Todos los aparatos ideológicos están formando la industria de la censura y la propaganda. La guerra en Ucrania es la mayor mentira propagandística y la mayor batalla de propaganda desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la rendición de la Alemania nazi. Se miente sistemáticamente a la gente, y nuestros políticos creen en sus propias mentiras. El resultado es que los líderes europeos son incapaces de corregir sus propios errores o ajustar sus decisiones al verdadero equilibrio de poder. No pueden aceptar sus errores de cálculo ni dar marcha atrás. No pueden dar marcha atrás porque eso significaría hacerles rendir cuentas, y eso supondría el fin de sus carreras políticas.
serían arrojados al cubo de la basura de la historia. Y ese es el punto. Este es el final de sus carreras. Y bueno, también hay razones psicológicas para los belicistas. No pueden aprender de la historia. El filósofo Hegel escribió en su Filosofía de la Historia que lo único que se puede aprender de la historia es que los gobiernos y los estados no aprenden de la historia. Esto es exactamente lo que podemos ver ahora mismo. Es una especie de autorreferencia. No pueden aprender del mundo. Es una forma de pensar basada en la identidad. Yo soy yo y nosotros somos los correctos y tenemos el derecho moral de luchar contra los rusos. We have the morally right to fight the Russians. And they are living in a mental bubble of that. And they are blinded. Y están viviendo en una burbuja mental por eso. Están cegados y desorientados en su propio salón de espejos. Tengo la sensación de que muchos políticos alemanes son realmente narcisistas. Tienen una estructura de personalidad narcisista. Según Sigmund Freud, hay dos puntos característicos de una personalidad narcisista: la pérdida de la realidad y la megalomanía. Quieren convertir a Alemania en la mayor potencia militar de Europa. Quieren volver a un papel político global imaginado. Y esto es megalomanía nada más. Temo que estos políticos creen en las tonterías peligrosas que están produciendo. Pero tenemos que ver que la gente está dormida. El pueblo alemán está caminando sonámbulo hacia el abismo. Y ese es un punto difícil, sí. And that's a difficult point, yeah. Hice esta entrevista con el coronel Lawrence Wilkerson. Él fue jefe de gabinete del secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell. Me contaba cómo, a principios de los años 2000, cuando estaban invadiendo Irak, los europeos, bueno, en aquellos días, tenían carácter. Se opusieron y plantearon preguntas críticas. Y como tú confirma que fue entonces cuando tuvieron que empezar a pensar en cómo alinear a los europeos para que hicieran lo que se les decía. Habla de cómo pusieron grandes pizarras blancas en la Casa Blanca, donde empezaron a analizar qué políticos debían ser promovidos. Aquellos que básicamente decían lo correcto y repetían los argumentos de Washington, y quienes eran críticos, aunque solo defendieran sus propios intereses nacionales, y a quienes había que relegar. Y utilizaron ONG, periodistas, think tanks. Recompensaron a los actores adecuados con puestos en las instituciones transatlánticas. Así que todos estos instrumentos se usaron tanto para impulsar a ciertas personas como para destruirlas. Y sí, ya en aquel entonces habían identificado a personas como Jens Stoltenberg. Oh, él hará lo que le digamos. Así que es alguien a quien tenemos que asegurarnos de elevar. Así que no es mérito, no es cualificación, no es inteligencia, es simplemente simul y es algo que se puede. Pero Turing Thefter, la organización Swing Avisira, nos estamos quedando sin armas, nos estamos quedando sin soldados ucranianos y nos estamos quedando sin dinero en todos los frentes. Entonces, ¿cuál es el escenario para una guerra directa con Rusia? Sé que personas como el jefe de inteligencia alemán han argumentado que solo necesitamos prolongar esta guerra 5 años más para prepararnos. Esto es algo que enfadó a personas como Yulia Tymoshenko, la candidata presidencial pro-OTAN, a la que solíamos apoyar en 2010. Pero ¿cuál es el objetivo aquí? ¿Es solo mantener la guerra en marcha sin rumbo? Porque si no hay un camino hacia la victoria, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el objetivo? I cannot look into the heads of our politicians. No puedo leer la mente de nuestros políticos, pero creo que esperan continuar esta guerra y ampliarla, extender el conflicto, por ejemplo, a la región báltica provocando a los rusos. Esperan que en 5 o 10 años serán lo suficientemente fuertes como para poner a Rusia de rodillas. Todo esto trata de desestabilizar a Rusia porque necesitan nuevas garantías. En primer lugar, Ucrania. Minerales como garantía, la tierra negra, por ejemplo, tierras raras, litio, y luego desestabilizar a Rusia, para volver a integrar a Rusia en el tigre capitalista de la war llamado Occidente colectivo. Creo que este es el trasfondo y tú y la aumento están escalando. And currently, NATO is escalating.
The so-called drone attack. El supuesto ataque con drones en Polonia parece ser una operación de falsa bandera por parte de Ucrania. Ningún dron estaba equipado con una ojiva. No hubo daños. El ejército polaco fue advertido por Bielorrusia. Es completamente falso. El origen de los drones observados sobre Dinamarca sigue sin estar claro. La supuesta violación del espacio aéreo cerca de Estonia se debió a la ampliación del espacio aéreo estonio y no fue en absoluto un ataque. Las reglas de la policía aérea son muy claras al respecto. Hay que comunicarse con Moscú para aclarar la situación y no hay motivo para derribar cazas rusos. Pero la OTAN está escalando la situación manipulando a la opinión pública en los países de la UE. Esto es una forma de guerra cognitiva. And this is a form of cognitive warfare. The Europeans will Trump force to align with the... Los europeos se verán obligados a alinearse con la escalada contra Rusia y quieren imponer a Rusia una decisión difícil, o aceptar el cierre del espacio aéreo sobre el mar Báltico o responder militarmente. Y eso significa una guerra a gran escala en Europa. Esperan que esta guerra no escale a una guerra nuclear, pero esto está en manos de Moscú y no en manos de los europeos. Es una decisión rusa, y esto demuestra el error de cálculo del poder militar y económico ruso por parte de los estados de la OTAN. Todo esto muestra lo desesperada que está la OTAN. Temen perder la guerra y están intentando expandir el conflicto y abrir nuevos frentes, por ejemplo sobre el mar Báltico, para obligar a Rusia a dividir sus fuerzas militares. Y la razón es que la OTAN quiere aliviar a las fuerzas de defensa ucranianas para que puedan continuar la guerra. Y eso demuestra que la OTAN quiere la guerra, no la paz. El enfoque es cínico, como he dicho, y los europeos tenían una confianza ciega en la voluntad del hegemón de ganar la guerra. Aunque la administración Trump pretende dar por perdida a Ucrania como un negocio deficitario, para ellos no hay retorno de la inversión. Y creo que las élites de Europa Occidental sufren de una ceguera apocalíptica. Se arriesgan a llevar a sus propios países a un Armagedón nuclear al provocar a la mayor potencia nuclear. Y el trasfondo es simplemente la esperanza de que podamos vencer a Rusia y desestabilizarla en el futuro. Esa es la idea que hay detrás. Sí, las escaladas pueden tomar muchas formas. Yo también soy bastante escéptico respecto a la supuesta violación del espacio aéreo, ya sea mediante drones o estos aviones. Por lo que me dicen, sí es probable. Como has dicho, es algo fabricado. Y creo que las extrañas reacciones de los europeos son una buena indicación de ello. Pero hay muchas áreas donde podríamos tener una escalada. Moldavia parece un posible punto crítico en un futuro muy cercano. El mar Báltico, esta obsesión con convertirlo en un lago de la OTAN, cortando esencialmente Kaliningrado, imponiendo un bloqueo a San Petersburgo. Quiero decir, esto también es un posible punto crítico. Pero supongo que mi última pregunta es, ¿cómo evalúas la preparación de los europeos para llevar esto al siguiente nivel, o hasta dónde están dispuestos a llegar? Porque creen que si ejercen suficiente presión, intentando desestabilizar a Rusia, los rusos retrocederán. Escuché a Boris Johnson sugerir que simplemente tenemos que, ya sabes, bueno, no dijo darles un buen golpe, pero tenemos que dar a los rusos una señal clara de que iremos hasta el final. Pero de nuevo, para los rusos, esto lo ven como una amenaza existencial. No pueden aceptar la incursión de la OTAN en Ucrania, que Ucrania acabe en la órbita de la OTAN para siempre. No significa que Ucrania tenga que acabar en la órbita rusa, pero tienen que restaurar su estatus neutral para que sea un estado tapón. Ahora bien, cualquier cosa menos que eso es vista por Rusia como una amenaza existencial. Se puede hablar de derecho internacional y todo eso, pero esta es la realidad. Se percibe como una amenaza existencial, igual que los misiles rusos en México, serían vistos como una amenaza existencial por los estadounidenses. Entonces los europeos rechazan toda esta propuesta tal como la ven los rusos.
Porque si pensamos que los rusos se van a retirar de esto, si simplemente nos preparamos para la guerra y luego ellos retrocederán. Esto sería una conclusión lógica si esto fuera mero oportunismo ruso. Pero si aceptamos que los rusos no están a la ofensiva, que se ven a sí mismos reaccionando ante la OTAN, que siendo justos, inició este conflicto en 2014, cuando no solo derrocó al gobierno, sino que también secuestró los servicios de seguridad, la economía, el gobierno, el ejército. ¿Rechazan esto o creen en su propia propaganda? Supongo que eso es lo que estoy preguntando. Bueno, la última vez que estuve en Rusia fue en junio. Y durante todas estas visitas vi y escuché que la mayoría de la gente se está alineando con el Kremlin. Aproximadamente el 80% de las personas dicen, vale, esta guerra no es algo bueno, pero tenemos que apoyar nuestros intereses rusos y tenemos que apoyar la política de Putin. No podemos aceptar misiles estadounidenses o de la OTAN a 500 kilómetros de Moscú. Esto es importante. Veo que una minoría, en su mayoría académicos, no está contenta con esta guerra y que alrededor de 500,000 de jóvenes huyeron de Rusia porque no querían ser movilizados. Pero la mayoría de la gente dice, los rusos tenemos que luchar ahora mismo. Según el historiador francés Emmanuel Todd, ninguna de las partes puede dar marcha atrás porque la guerra de Ucrania es el centro de una lucha global entre un mundo unipolar liderado por Estados Unidos y aquellas fuerzas que aspiran a un mundo multipolar, especialmente India, China y Rusia. Ninguno de esos países quiere una derrota rusa, por lo que están respaldando a Rusia. A nivel internacional, solo 40 países apoyan y se han sumado a las sanciones occidentales contra Rusia. 153 estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas mantienen relaciones con Rusia y en parte la apoyan. Así que Rusia no está aislada, es Occidente quien está aislado a escala global. Y ninguna de las partes puede retroceder porque los políticos europeos han llevado a sus países al borde mismo de la bancarrota. Han absorbido demasiada deuda y necesitan urgentemente nuevas garantías. Para la UE y el Reino Unido, la guerra europea se ha convertido en una especie de aplazamiento sangriento de la bancarrota, y deben ir más allá. Rusia no retrocederá porque, para los rusos, esta es una guerra decisiva, es una guerra a todo o nada. Tienen que continuar. Creo que al final, Occidente perderá esta lucha. Probablemente Estados Unidos sobrevivirá, pero creo que al final, la USA será destruida por completo porque muchas fuerzas dentro de la USN no siguen a Bruselas y Alemania en ese camino. Así que ese es el resultado que veo, y creo que la paz no llegará. Nos enfrentamos a muchos años de guerra y la guerra continuará sin cesar. No creo que el señor Trump vaya a lograr una solución de paz. Están negociando. Pero para Estados Unidos es muy beneficioso que los políticos europeos, sus vasallos europeos, lleven adelante la guerra estadounidense porque están ganando dinero con ello. Están vendiendo armas y obteniendo grandes beneficios. Y América está a 6,000 kilómetros de distancia, al otro lado del océano. En América no importa tanto si más países de Europa son destruidos. Así que Ucrania se está desangrando. Según una filtración, las pérdidas han alcanzado la cifra de 1,7 millones de soldados muertos y desaparecidos. Y las próximas víctimas de esta guerra por poderes podrían ser los alemanes. En este momento, la opinión pública alemana no está preparada para la guerra, y la Bundeswehr tampoco está preparada para una guerra a gran escala. Pero están intentando prepararse para una guerra a gran escala en los próximos años. Parece que esta es la dirección hacia la que nos dirigimos. De nuevo, muchísimas gracias por ser tan generoso con tu tiempo. Es un placer hablar con un periodista alemán que realmente ve lo que está ocurriendo allí. Creo que para mí,
Este ha sido uno de los episodios más difíciles, incluso al hablar de la guerra y de las posibles consecuencias peligrosas, porque los periodistas han asumido un papel muy destructivo. Se convierten en propagandistas de la guerra. Ante cualquier persona que desafíe la narrativa bélica, el primer impulso es desacreditar y destruir. Es una época muy peligrosa, agravada enormemente, diría yo, por periodistas incompetentes, si no corruptos. Así que de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. And I thank Y le agradezco su trabajo, profesor Deason. Muchas gracias. you very much.